qué sí o por qué no el fuero? ¿Cuáles serían los beneficios y cuáles los riesgos de quitarle fuero a diputados y senadores? Vamos a enlazarnos con Tito Garza Onofre, académico de la UNAM, experto en Derecho. Tito, ¿cómo estás? Buen día. Hola querida Adela, qué gusto saludarte, Igualmente, verte, te Tito. saludo a ti y a todo tu auditorio. Igual, igual. Oye, a ver, explícanos, ¿qué es el fuero? ¿No? ¿Por qué existe el fuero en todo caso? Claro que sí, con mucho gusto. El fuero, por así decirlo, Adela, es un escudo que tienen las personas que se dedican propiamente a la legislación, al parlamento, a la política representativa, en caso de que sus actos, de que su trabajo no pueda ser imputado como delito o achacado a alguna falta grave y por ende en la libertad que ejercen, simple y sencillamente tengan una protección diferenciada a cualquier ciudadano en este país, ¿no? El fuero históricamente así ha existido, Adela, desde las primeras constituciones en México, existe en distintos países a nivel mundial. El problema acá con el fuero es que el fuero pues muchas veces se ha instrumentalizado para precisamente eso. Cuando se cometen delitos, cuando se cometen abusos de autoridad, pues este funciona como un escudo, pero totalmente perverso, ¿no? Desde hace algunos años, de hecho, en el sexenio anterior, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República ya no tiene fuero, ¿no? Más bien por una cosa simbólica, más bien por una cosa que él había insistido, que nadie que ejerza el poder debe de tener miedo al mismo y demás. Pero también hay que ser muy sinceros, Adela, en un sentido práctico. Va a ser muy difícil que la fiscalía abra una carpeta de investigación en contra del presidente de la República, por lo que significa eso, por todas las implicaciones que podría tener a nivel político. Entonces se quitó el fuero desde 2019, un poco antes de la pandemia, y la figura quedó para diputados, senadores, para otras figuras de menor envergadura. Y en ese sentido, lo que ayer dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, pues prácticamente lo que busca es alinear, ¿no? Que ningún representante popular tenga fuero y pueda ejercer su trabajo como lo ejerce cualquier persona en este país, ¿no? De entrada, parecería que es una medida que va en sintonía con esto que hizo López Obrador el sexenio pasado de quitar el fuero, el que nada debe, nada teme, ¿no? Los contra, Adela, es que, pues eso, con una mayoría tan potente, con un dominio en ambas cámaras, con una fiscalía que ha estado muy, muy, muy en sintonía con la actual administración, pues la preocupación propiamente del fuero no es para el oficialismo. La preocupación del fuero sería para aquellas personas de la oposición, aquellas personas disidentes, que simple y sencillamente se les puede armar una carpeta de investigación y en ese sentido ejecutar propiamente todo el sistema de justicia sobre su trabajo. Creo que es una medida que en este momento bueno, la verbaliza la presidenta de la República porque tienen el poder y porque están de su lado. Me parece que históricamente el fuero ha servido para proteger minorías y para proteger disidencias en contextos democráticos. Sí, justo, ¿no? Porque sí ha habido un abuso del fuero político, sin duda, Tito, ¿no? Y se ha usado más bien como impunidad. Y lo Sí, vemos ahorita y lo hemos visto y podríamos enumerar un montón de casos, ¿no? De todos los partidos políticos, ¿eh? totalmente, Adela. O sea, vamos por los más sonados, Cabeza de Vaca, Cuauhtémoc Blanco, o sea, gente que de verdad, Alito Moreno, gente que de verdad que no es una cuestión de ideología ni de colores. Acá el fuero cumple una función, ¿no? Muy bien lo dijiste, en un escenario ideal, Adela, el fuero debería darle a nuestros representantes la seguridad de que pueden decir lo que quieran en completa libertad y sobre todo que eso, que están trasladando la voz de minorías, la voz de disidencias a un recinto parlamentario. Y en ese sentido, antes que incomodar, pues ellos están con la tranquilidad que por lo menos durante 6 años, van a poder hacer su trabajo. Pero esto no significa que en el transcurso que lleven a cabo su trabajo, pues estén exentos de rendir cuentas a investigaciones o a la propia justicia cuando hay carpetas sólidas, cuando la fiscalía no se instrumentaliza. El problema acá,
Me parece, Adela, y bueno, analizando ya más integralmente esto, el problema no es el fuero. El problema aquí, el fuero va a ser algo, me atrevería a decirlo, Adela, casi casi simbólico, ¿no? Un triunfo de decir esto que nada, el que nada debe, nada teme. El problema acá son las fiscalías. El problema acá es cómo ahora, con una nueva generación de personas juzgadoras, pues de la noche a la mañana alguien te puede habilitar esa orden de aprehensión, ¿no? Entonces, el fuero va a seguir estando manejado de un uso político. Sinceramente creo que es de nueva cuenta una estrategia que busca distraer de los grandes problemas de la justicia en México que esta administración y la anterior pues no se han preocupado en tocar. Sí, bueno, luego también cae muy bien, ¿no? Retóricamente, y es muy popular quitarle el fuero, ¿no? A los legisladores, porque pues claro, hemos visto tantos casos de impunidad justamente por tener fuero, pues que eso permea muy bien, ¿no? Y cae muy bien. No, a ver, yo me atrevería a tildarlo como una especie de populismo político, de populismo de la mano con materia de la justicia, ¿no? Porque en efecto, o sea, el fuero se ha pervertido tanto en donde lo vemos cada cierto tiempo, los menores índices de confianza, los menores índices de credibilidad lo tienen los diputados, no es como que lo tengan los profesores, los médicos, los Sí, comunicadores, siempre sale históricamente los diputados, los políticos, ¿no? En ese sentido, cada vez que vamos acotando el tema político, cada vez que alguien hace o genera una acción en contra de esta idea que hay de la política en México, se celebra y la aplaudimos, ¿no? Parecerá raro que alguien diga, estamos en contra de que se quite el fuero, ¿no? El tema acá es eso, con la reforma electoral, con la reforma del amparo, con la reforma del Poder Judicial, pues lo cierto es que mientras tengas el poder, mientras tengas la mayoría política, va a ser muy fácil instrumentalizar estas figuras para jugar a tu favor, ¿no? El fuero debería cumplir una función. Lo mismo con los plurinominales, lo mismo propiamente con el interés legítimo y las suspensiones, lo mismo con la independencia judicial. A mí la gran duda que me surge es, ¿parecerá que quienes están legislando ahora, quienes ostentan el poder, parecerá que lo van a hacer de manera perpetua? Están es pensando en esa justo, lógica, ¿no? justo. Que No se quede para piensan que luego siempre. pueden en algún momento estar del otro lado, ¿no? Totalmente, venimos de una historia de 70 años, pero al final fueron 70, pero se acabó, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces hay que entender que legislar al corto plazo con estos ánimos coyunturales, tarde que temprano puede ser un boomerang que no habla de una institucionalidad y que no habla de una noción de Estado, sino hablan de una noción de partido. Entonces, de nueva cuenta, el tema del fuero es un tema muy atractivo, es un tema que se va a celebrar. Dudo mucho que alguien vaya a votarlo en contra, pero que cumple una función. Que se ha pervertido, creo que es otro tema completamente, pero deberíamos más bien atacar, evitar que eso se pervierta, ¿no? Y no solamente borrarlo de la noche a la mañana ya para cualquier persona que quiera entrar a política. Sí, claro, porque además en este país donde no hay responsabilidad política por nada, ¿no? El que nada debe, nada teme, pero con fuero, pues así está bien padre, ¿no? No, totalmente. Hay un desfondo moral, Adela, hay una irresponsabilidad ética por ejercer el oficio político, en donde sí creo que para aquellos que duermen tranquilos, ¿no? Que creo que no han de ser muchos de nuestros representantes populares, pues no pasa nada, pero siempre hay que entender que en este juego pues la manera en cómo se ha instrumentalizado el poder es mientras tú estés en el poder en turno, se te puede venir encima. Entonces, eso te da un seguro. Así empezamos, un pequeño segurito, un resguardo, una especie de caparazón en caso de que alguien simple y sencillamente te ataque o te abra una carpeta de investigación o te quiera meter a la cárcel, ¿no? En este país. Es triste, pero pues eso, a mí no me cabe la menor duda que si además viene la presidenta, que además dijo que lo va a mandar a la comisión electoral que está formulando la reforma para el otro año, va a ser un tema que va a estar Pues sí, en boca de porque todos. ¿quién Ahora bien, integra la parece... comisión, no? Para la reforma electoral.
Sí, lo van a incluir ahí, como el tema de los plurís, como el tema de la representación proporcional. No, me parece que va en la línea de esta que mencionamos. Tienen tan mala fama los políticos que es un buen momento para ir en contra de ellos mientras yo tengo el poder, ¿no? Claro. Ahora, en todo caso, se podría acotar el fuero, ¿no? Para todos aquellos que tengan una carpeta de investigación o que se judicialice, ¿no? Claro, a ver, yo creo que es un poco lo que ha pasado, Adela, con todo esto también, con temas del amparo, con temas de la reforma judicial. O sea, lo que falta es técnica, lo que falta es arrastrar el lápiz, lo que falta propiamente es imaginación y creatividad para mejorar estas figuras, pero parecería que es la lógica del machete y no del bisturí, ¿no? Nos vamos simple y sencillamente al todo o nada. Eliminamos el fuero, eliminamos el interés legítimo, cercenamos propiamente las suspensiones. Aquí lo que hay que entender es que muchos de estos cambios normativos, muchas de estas reglas, pues al final van a ser interpretadas por otros actores, por jueces, por legisladores, por ministerios públicos, y creo que ahí está la clave. Aquí nadie habla de tener mejores ministerios públicos, acá tampoco nadie habla de competencias internas en los partidos, de primarias en los partidos, simplemente son dedazos y son lógicas que al final quienes están ahí, pues están porque son amigos, porque cumplen cuotas, etcétera, etcétera, por encuestas mismas, pero nadie habla de los perfiles que deberían de estar propiamente al interior. Si se quiere realmente trabajar en el fuero, creo que hay maneras, creo que hay estrategias, creo que habría que pensarlas, que habría que socializarlas, poner más candados, poner quizá algunas temporalidades, pero aquí, pues eso, lo que vemos es prácticamente populismo político mezclado con populismo en materia de justicia. Ahora, eh, al menos mediáticamente, ¿no? Yo no sé, digo, el riesgo es de que sí se utilice ya sin fuero a las fiscalías y a los tribunales como armas de persecución política, pero al menos mediáticamente ya vemos que pues no pasa lo mismo ni se les define igual a los opositores que a los afines, ¿no? Sí, yo creo que ya tenemos varios ejemplos, sobre todo en materia electoral, Adela, ¿no? En donde al final del día la vara no es pareja, ¿no? Y en ese sentido, cuando las personas que se encargan propiamente de poner un punto final a una sentencia, de ordenar, de averiguar, de saber si estuvo bien todo el procedimiento que se fue desarrollando, pues lo que estamos viendo es que esas personas llegaron a sus nuevos puestos de trabajo en ocasión de un acordeón. No es que fueron mejores que el otro, no es que tenían un perfil más idóneo, es que se sentaron en la mesa y discutieron con el poder político quiénes iban a llegar. Y si llegas, por lo menos históricamente se ha comprobado, hay una curva de aprendizaje en la que te puedes distanciar, pero no en este primer momento, no en el momento en donde las aguas están tan revueltas que si alguien pues, te va a cobrar el favor, pues simple y sencillamente instrumentalizas el derecho, lo maquillas políticamente y tienes una sentencia pues que no son argumentos jurídicos, son más bien arengas políticas, cosas que van en contravención con precedentes y al final tenemos eso, una justicia que va a depender del poder en turno. De nueva cuenta o sea, se les olvida que se van a ir tarde que temprano y que los Sí. jueces que llegaron ahí por un acordeón, pues ya no le van a responder al mismo Claro, personaje, al claro. mismo grupo político. Entonces, eso exactamente es lo que pasó en Bolivia, Adela, con Evo Morales. O sea, Evo fue quien hizo la primera elección para la Suprema Corte y así terminó Evo cuando salió del país y sabemos en qué acabó su historia. Mucho cuidado con legislar pensando que son eternos y se van a quedar para siempre en ese contexto. Ahora, si me permites, y ya que estamos hablando, ahora hablamos de la ley de amparo que fue aprobada el día de ayer en el Senado, pero ¿qué te preocupa de la reforma electoral, no? Porque, eh, pues, otra vez, solamente se intenta concentrar más poder, ¿no? Sí, no hay, a ver, lo primero que hay que decir, Adela, son de estas mesas del Parlamento abierto. Yo creo que ya hay que entender que no sirven para Para tener un nada. Parlamento abierto, ¿no? Vamos a escuchar, vamos a sentarnos a dialogar. Los representantes ni van, están en el celular, llegan ahí las personas con experiencia y al final la ley pasa planchada.
O sea, la ley es lo que menos importa ahí en 2 días, Adela. O sea, también basta de realmente hacer un performance de que se va a escuchar a todas las partes, de que se va a escuchar a los diagnósticos. Lo que muchas veces tenemos es esa percepción de que los parlamentos abiertos pues no tienen una verdadera incidencia. Le moverán alguna cosita, pero lo cierto es que lo que se dice ahí no termina de calar hondo en las iniciativas ya propuestas, ¿no? Dicho esto, Adela, yo creo que es el gran problema de la actual administración. O sea, están con sus mayorías, están en su derecho, están reformulando varios aspectos del sistema democrático electoral en México. Mi percepción es que no es para mejorarlo. Mi percepción es más bien igual que el Poder Judicial, ¿no? El tema con el Poder Judicial, con la reforma del Poder Judicial, no era propiamente solo los jueces. Tienes que atacar a toda la larga cadena, pasando por fiscalías, secretarios, pasando por cárceles, policías. Es tan complejo el sistema de justicia en México que centrarnos solos en jueces es que todo cambie para que todo siga igual, ¿no? Algo así tengo la impresión de la reforma electoral, ¿no? Hay que ver cómo avanza, ya dijo la presidenta que será hasta el próximo año y demás, pero sí me parece que lo que más termina minando es la capacidad que va a tener el sistema electoral en sede federalista, es decir, todos los organismos electorales de los estados, todo el tema de la representación, todo el tema de los pluris. Hay un argumento, como siempre, Adela, muy poderoso que es el tema del dinero, ¿no? Va a costar menos, va a salir más barato, Sí, pero bueno. hay que entender, lo barato no es sinónimo de que vaya a ser mejor, ¿no? Tenemos el ejemplo de las elecciones judiciales, ¿no? No salió lo que cuesta una elección normal para legislatura, pero pues así nos fue. Entonces, hay temas que sí preocupan mucho, como el de la representación, hay temas donde se van a acotar propiamente las facultades todavía más del INE, que los consejeros van a ser electos por voto popular. Hay un montón de aristas que sinceramente no creo que en este país que tanto hemos batallado para dejar atrás el fantasma del fraude, que cada cierto tiempo despierta, antes de hablar de segunda vuelta, antes de hablar de primarias, antes de hablar de financiamiento de los partidos satélites, de los partidos pequeños, ¿no? Nos vamos a enfocar de nuevo en cambios que van a hacer que la pluralidad en este contexto pues siga dependiendo de las actuales mayorías. Entonces, sí creo que hay cosas que funcionan y esas habría que defenderlas, ¿no? Esas cosas que funcionan parecería que están con el ánimo de descomponerlas y experimentar, ¿no? Sí es complejo, la verdad, sí es complejo tratar de convencer, ir a parlamentos abiertos, escribir y demás, para que al final la decisión ya esté tomada, ¿no? Que el famoso Parlamento abierto para la ley de amparo fue de 2 días, ¿no? No, no, para cambiarle unas cuantas comas, un temita, dejarlo de lado. Pero había gente que lleva toda la vida litigando, de la gente experta en temas de amparo, colegas que han estudiado muchísimo, y al final dices, pues eso es una toma de pelo, ¿no? Eso no es un parlamento abierto, esa no es la necesidad de entender que el diálogo tiene que incomodar, que la crítica tiene que ayudar a tener realmente una reforma. Ah, de verdad, Adela, hay muchísimas cosas que cambiarle al amparo, ¿no? Y también hay que decirlo, hay cosas buenas de la reforma. Impulsan mucho el tema digital, ¿no? Ahora todo, tendrán un año el Consejo, el órgano de administración judicial para crear todo un sistema a partir de todo electrónico, todo digital. Está bien, ¿no? Los amparos es un montón de papel, un montón de cosas que muchas veces ahí se van perdiendo, ¿no? Hay cosas que no están mal. El problema es que si realmente queríamos dessignificar el amparo, si realmente queríamos modificarlo, era un trabajo, primero, mucho más pausado, mucho más plural y sobre todo metiéndonos en cosas que realmente ayudarían a la ciudadanía a eso, a entender un tema tan complejo que el amparo, que hay que decirlo. Sí, muchas veces también muchos abogados abusan del mismo, ¿no? Sí, Se sí. amparan por cualquier cosa, se amparan contra amparos, etcétera, etcétera. Ahí está el problema, la letra chiquita, pero no, pues Es en que otra vez cuestión se usó el machete en vez del bisturí. lo mismo en 2 semanas, un tema que nos pescó de sorpresa, que no habíamos tal, estábamos en la electoral, estábamos discutiendo la electoral y de repente, órale, a entrarle al tema de amparo. Entonces, pues eso, creo que legislar mal es un costo que tarde que temprano le habrá que cobrarle a esta administración porque no hay ninguna prisa, ¿no? Hay un sentido político de entender que llegan nuevos jueces creativos, jueces que van a aprovechar las circunstancias
Y lo que dice la ley de amparo, la nueva ley de amparo es, vamos a cerrar la llave, ¿no? Para que vamos a tener controladitos a nuestros propios jueces, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es cuando dices, pues claramente esto no tiene un afán de mejora, ¿no? Esto es más bien focalizado en una noción de captura, de erradicar las posibilidades y bondades que muchas veces tiene el recurso de amparo. ¿Qué se aprobó ayer con la ley de amparo, Claro. Tito? No, a ver, creo que el principal tema, Adela, y es algo que se insistió, insistimos mucho y demás, eh, lo que se insistió es una reforma regresiva en el sentido que desnaturaliza la figura de amparo en el tema propiamente de las suspensiones, ¿no? El tema de las suspensiones, insistimos mucho, las suspensiones. Y hay una lógica aquí de meterse con temas hacendarios, de meterse con temas para que se paguen los impuestos y demás. Y me parece que el tema de las suspensiones sí tiene esa beta, sí tiene una beta para todos los temas de pago de impuestos, pero también tiene una beta muy generosa y muy bondadosa para los temas medioambientales, colectivos, de intereses difusos, en donde al final del día de lo que se aprobó fue propiamente eh, poner más obstáculos, vamos a decirlo así, poner cada vez más barreras para que se puedan conceder amparos que no necesariamente afectan de manera directa a alguna persona. Entonces, ese tipo de cuestiones pues desnaturalizan lo que se había construido del amparo durante los últimos 10, 15 años, ¿no? Se aprobó las cuestiones digitales, se aprobó un tema de tiempos, Adela, también hay que decirlo, se busca que los amparos sean más rápidos, pero pues eso, sí, mi sospecha es que esta nueva ley de amparo lo que vamos a tener es simple y sencillamente un amparo mucho más acotado, ¿no? Es que Mm. los jueces que se atrevían a otorgar suspensiones, los jueces que se atrevían a generar doctrina que vaya en defensa de las arbitrariedades de la autoridad, pues ahora la van a pensar dos veces, porque esto creo que no sé si se ha tocado mucho, pero no hay que olvidar que ahora tenemos una nueva institución en México, en el sistema de justicia, que es el Tribunal de Disciplina. Y el Tribunal de Disciplina son los jueces de los jueces, es un metatribunal, es una Sí, cosa que sí. está arriba, Ujú. que puede revisar las sentencias, que puede hacer llamados de atención, que puede sancionar, que puede incluso abrir carpetas de investigación en colaboración con la Fiscalía. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que ejercer el oficio de juzgador en México va a ser un oficio muy acotado, va a ser un oficio muy vigilado y sobre todo muy en línea con las mayorías en turno, ¿no? La nueva ley de amparo no ciudadaniza, la nueva ley de amparo a las personas que buscan una protección no van a tener una mejora sustantiva. Lo que vamos a ver es una cosa más enfocada en tribunales y en tribunales para no desplegar este tipo de acciones a favor de la tutela de las personas, ¿no? Tiene, de nueva cuenta, insisto en las bondades, porque creo que sería injusto decir que todo está mal, pero la figura propiamente la desnaturaliza y habrá que ver si es cierto que en un año ya todo va a ser electrónico y a ver que en 6 meses van a tener que responder, ¿no? No, es una reforma pro gobierno. No tengo la menor duda en que lo que se aprobó ayer en senadores fue una reforma para proteger al gobierno de cuando llegue a cometer algún tipo de arbitrariedad. Pues sí, pero entonces a los ciudadanos nos dejan el desamparo, literalmente, ¿no? Paradójicamente, Adela, es una reforma a la ley de amparo que desampara y que no encuentra una justificación robusta más allá de fortalecer, pues eso, la hegemonía judicial que se está construyendo. Eso, cada vez me parece a mí, como personas que estudiamos esto durante años, pues que hay épocas, ¿no? Desde la reforma del 2011 en materia de derechos humanos y de amparo. Hubo muchos casos interesantes en materia ambiental, de comunidades indígenas, tal. Ahora yo creo que van a pensárselo mejor los jueces. Ya no van a tener esa libertad y esa posibilidad de sentenciar en libertad y sentenciar siempre no a favor de una causa o de un partido, en ocasión de lo que dice la letra de la ley. Y como ahora la letra de la ley
tiene más obstáculos y más candados, va a ser un tema complejo. Ya, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Lo del fuero también me parece que es preocupante, pero insisto, no es muy popular, una medida muy popular, sin duda, ¿no? Sí, habrá que estar pendientes. Yo creo que contra esto de la base por bolas no hay defensa, ¿eh? O Sí, no hay sea, defensa, la base totalmente. por bolas. Tito, te mando un abrazo y un beso. Muchas Gracias, querida gracias. Adela. Saludos a todo tu Gracias. auditorio. Siempre es un gusto platicar contigo. Gracias, Tito. Gracias. Justamente, un poco hablando de esto y cómo, al menos mediáticamente, hoy por hoy, se trata distinto a los que están cerca de los que son opositores. Hoy la presidenta habló en la mañanera del pueblo, hace unos minutos, de Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, y esto dijo. El dirigente nacional del PRI, ayer Alejandro Moreno, dijo que la iba a acusar por esta expropiación que se hizo a algunas propiedades de sus familiares. Yo solo dije, primero dije, parece que, si ustedes ven mi declaración ayer en esta conferencia, parece que, porque me preguntaron de las expropiaciones que está haciendo el gobierno de Campeche. Yo dije, parece que adquirió estas propiedades con recursos ilícitos. Entonces,